Vale, leemos el enunciado de la opción B del examen de 2018, ordinario coincidentes. Dice, una masa de valor m igual a 4 kilogramos, m igual a 4 kilogramos, se encuentra en el punto 4,0 del plano XY, coordenadas expresadas en metros. Determine el vector campo gravitatorio creado por la masa en el punto P03. Bueno, vamos a pintar el plano con un poquito de... Vamos a ver si sale recta la línea. Este es el eje Y. Vamos a pintar aquí el eje X. Si estos son 2, estos son 4, por ejemplo, más o menos, y estos son 3. Aquí tenemos la masa M de 4 kilogramos y nos piden que calculemos el valor del campo en el punto 03. El punto 03 es este de aquí. Este es el punto P. Vamos a llamarlo P. Bien, sabemos que el campo gravitatorio, si nosotros trazamos una línea, está dirigido en la línea que une el punto con la masa y se dirige, el campo gravitatorio siempre apunta hacia la masa que lo crea, es decir, el campo gravitatorio sería un vector como este. Para calcularlo, pues tenemos que recurrir a la definición de campo gravitatorio. El campo gravitatorio es la fuerza por unidad de masa. Es la fuerza por unidad de masa. Si yo escribo el vector fuerza gravitatoria, tengo que es menos G, la masa que crea la fuerza, la masa sobre la que se crea, y la distancia al cuadrado multiplicado por el vector unitario U sub R dividido por la unidad de masa. Como lo acabamos de ver, si se van estas dos, me queda que el campo es menos G por la masa que lo crea, partido por R al cuadrado, y por un vector unitario que nos va a marcar la dirección del vector. Bien, para conseguir utilizar todo esto, vamos en primer lugar a dibujar cómo sería el vector R. El vector R es el vector que desde la masa apunta al punto donde nosotros queremos calcular el campo. Lo voy a poner un poquito por afuera para que se vea. Este es el vector R, porque necesitamos conocer sus características, necesitamos conocer sus coordenadas. Las coordenadas del vector R, que vuelvo a repetir, es el vector que va de la masa al punto donde queremos calcular el campo. Pues es 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda, es decir, menos 4, y 1, 2, 3 hacia arriba, menos 4, 3. Este sería el vector R. El módulo de este vector, para conocer la distancia, sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que son 16, más 3 al cuadrado, que son 9, son 25, luego su módulo es 5, y el vector unitario en la dirección U sub R, que es el que necesito para meter aquí, es el vector R dividido por su módulo, que es la forma de construir vectores unitarios. Es decir, sería menos 4 quintos, 3 quintos. Este sería nuestro vector. Y si queremos utilizar la nomenclatura, pues la nomenclatura IJK, que es más sencilla, sería menos 4 quintos de I más 3 quintos de J. Vamos a poner aquí un 5 bien hecho. 3 quintos de J, donde I y J son los vectores unitarios en cada uno de los ejes. Este sería el vector unitario I y este sería el vector unitario J. El 0, 1, perdón, el 1, 0 y el 0, 1. Bien, ya tengo los datos que necesito. Lo único que tengo que hacer ahora es meterme en mi vector campo, porque estos son los datos de R. M es un dato conocido, G es un dato del problema. Luego ya puedo escribir el valor del vector campo. G en el punto P, vamos a llamarlo G en el punto P, sería menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por, abro una línea aquí, la M que vale 4 kilogramos, 4, abajo tenemos R al cuadrado que es 5 al cuadrado, 25, y multiplicado por 4 menos 4 quintos de I más 3 quintos J. Si yo realizo cada una de estas operaciones, pues lo que tengo es 8,54 por 10 elevado a menos 12 por 10 elevado a menos 12 y menos
6,4 por 10 elevado a menos 12 J, y todo esto en sus unidades, que son metros por segundo al cuadrado. Bien. Lo único que podemos comprobar es que este es un vector que es positivo en su componente X y negativo en su componente Y, que efectivamente es como nos ha salido. Con lo cual, bueno, pues podemos tener más o menos la seguridad de que no nos hemos equivocado, ¿vale? Bien, en el segundo caso me piden el trabajo necesario para llevar una masa M de 10 kilogramos desde el origen de coordenadas, aquí colocamos ahora una masa M minúscula, desde el origen de coordenadas al punto P. Como estamos en un campo de fuerzas centrales, en este caso campo rotatorio, nos daría lo mismo hacer el trayecto según he pintado esta línea verde, que hacerlo así, que ir por el eje, porque sabemos que únicamente el trabajo depende de la posición inicial o final. El trabajo se calcula como el menos incremento de la energía potencial. En ausencia de otro tipo de fuerzas, esto sería menos, abro paréntesis, la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Es decir, menos por menos más, energía potencial inicial menos energía potencial final. Lo que tenemos que hacer ahora simplemente es escribir cada uno de los valores, ¿no? ¿Cuánto vale la energía potencial inicial? Pues la energía potencial inicial es la energía potencial que tiene la masa M o el sistema de masas en esta posición inicial, es decir, sería menos G, M por M, y aquí voy a sustituirlo porque esta sería la posición, bueno, R sub 0, sería R sub 0, y R sub 0 es 4, la posición, la distancia que hay entre la masa M y M es 4. La final, la energía potencial final, sería la que tendría el sistema M y M cuando la masa llega a su punto final, es decir, sería menos G, pues M partido por la posición final. Estos serían los valores de cada una de estas energías que vamos a tener que meter aquí dentro. De tal manera que si yo borro un poquito por aquí, por ejemplo, borro el valor de G y borro el cálculo del vector que hemos hecho aquí arriba, porque ahora mismo no nos interesa tener un poquito de hueco. Bueno, pues lo que nos queda es que el trabajo es igual a la energía potencial inicial, es decir, a menos G M partido por R sub 0 menos la energía potencial final, que es menos G M partido por R sub F. Fijaros bien que meto todos los signos para no equivocarme, no lo hago deprisa y corriendo y así evito equivocarme. Esta expresión me queda como si saco factor con un G, M y M, saco factor con un G, M y M, esto me queda positivo, 1 partido por RF, y esto me queda negativo, menos 1 partido por R0. Pues ya lo único que tengo que hacer es sustituir los valores que tiene cada uno de estos. Es decir, el trabajo será igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 por M, que es 4, por M pequeña, que es 10, y por 1 partido por R final. La R final es esta, la posición final está a 5 metros, menos 1 partido por R0, que es un cuarto. 1 partido por R0, que es un cuarto. Y el resultado de esta operación es menos 1,334 por 10 elevado a menos 10 julios. Numéricamente no nos dice nada. Lo único que nos interesa conocer lo que nos interesa valorar de este resultado es que el trabajo es negativo. El trabajo es negativo. Y que el trabajo sea negativo quiere decir que no lo realizan espontáneamente las fuerzas del campo. No lo realizan de forma espontánea las fuerzas del campo. Por otra parte, es lógico entender que si yo tengo una masa a 4 metros y lo que quiero es alejarla a 5 metros, las fuerzas del campo, que son siempre atractivas, no me lo van a hacer. Tengo que
tiene que haber un agente externo, una fuerza externa que sea la que lleve la masa hasta los 5 metros.